Mi esposa me engañaba con mi socio. Los destruí a los dos y no me arrepiento. Antes de empezar, necesito que entiendan algo, yo no soy el tipo de persona que escribe en Reddit. Nunca lo había hecho. Pero después de todo lo que pasó, necesito contarlo. Necesito que alguien más lo lea y me diga que no estoy loco. O que sí lo estoy. Ya me da igual. Mi nombre no importa. Llámame, Rafael. Tengo 41 años. Soy ingeniero civil. Tengo dos hijas que son lo mejor que me ha pasado en la vida, Valentina, de 10 años, y Sofía, de 7. Tenía un matrimonio de 12 años con Camila. Tenía una empresa que construí desde cero. Tenía a mi mejor amigo del mundo, Andrés, que era mi socio al 50%. Noten que digo tenía. Voy a explicar por qué. Todo empezó un martes de octubre. Un martes completamente ordinario. Llegué a casa más temprano de lo normal porque una reunión se canceló. Fui al cuarto, al escritorio de Camila, buscando el cargador de mi laptop porque el mío había dejado de funcionar. Abrí el cajón de arriba. Nada. Abrí el cajón del medio. Ahí estaba. Un teléfono celular que yo nunca había visto. Negro, pequeño, de esos que ya casi nadie usa. Pantalla encendida. Lo tomé sin pensar. Y vi el mensaje. Esta noche en el departamento. No olvides lo de siempre. Te amo. Me quedé paralizado. Pensé que era un error. Pensé que el teléfono no era de ella. Pensé un millón de cosas en 2 segundos porque el cerebro humano es increíblemente bueno negando la realidad, cuando la realidad es demasiado dolorosa. Pero entonces vi los últimos 4 dígitos del número que había enviado ese mensaje. Los reconocí de inmediato. Eran los de Andrés. Mi mejor amigo desde los 15 años. Mi socio. El hombre que cargó a mi hija Valentina cuando nació. El padrino de mis 2 hijas. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí sosteniendo ese teléfono. Puede que hayan sido 30 segundos. Puede que hayan sido 10 minutos. El tiempo dejó de funcionar de manera normal. Lo que sí sé es lo que hice después. Revisé el historial de mensajes. No debería haberlo hecho. O quizás sí debería. No lo sé. Pero lo hice. Llevaban 1 año y 7 meses. 1 año y 7 meses de mensajes. De fotos. De palabras que un hombre no debería leer sobre su esposa y su mejor amigo. Palabras que no voy a repetir aquí porque no hace falta y porque todavía me duelen. Dejé el teléfono exactamente como lo encontré. Cerré el cajón. Bajé a la cocina. Y empecé a preparar la cena. Porque en ese momento tomé la decisión más importante de todo lo que vino después, no iba a actuar por impulso. No iba a explotar. No iba a darles la ventaja de saber que yo sabía. Si algo aprendí en años de gestionar proyectos de construcción es que las estructuras que se construyen con prisa se caen. Las que se construyen con paciencia, duran. Esa noche iba a ser la primera noche de la construcción más importante de mi vida. Esa noche, cuando Camila y las niñas se durmieron, me senté en la sala con una libreta y un bolígrafo. Sin teléfono. Sin pantallas. Solo yo y mis pensamientos. Quiero ser honesto, lloré. Sí. Lloré solo en esa sala, en silencio, durante probablemente media hora. No soy de piedra. 12 años de matrimonio no se procesan en frío de la nada. Me dolía el pecho de una manera que no sabía que era posible. Pero después de eso, limpié la cara y abrí la libreta. Escribí 3 cosas. Número 1, nadie sabe nada todavía. Yo tengo toda la información. Ellos no saben que yo sé. Eso es poder. No lo desperdicies. Número 2, necesito un abogado. Mañana. En secreto. Pagado en efectivo. Número 3, necesito revisar las finanzas de la empresa. Completas. Con detalle. Ese tercer punto me lo sugirió algo que sentí en el estómago más que algo que pensé con la cabeza. Si Andrés era capaz de traicionarme en mi matrimonio, ¿por qué no sería capaz de traicionarme también en el negocio?
Eran 12 años de confianza ciega en ese hombre. Confianza que ahora tenía razones para cuestionar. Al día siguiente fui al trabajo como siempre. Saludé a Andrés en la oficina con un apretón de manos. Le pregunté cómo estaba su familia. Él me preguntó cómo estaban Camila y las niñas. Le dije que todos estaban muy bien. Sonreí. Él sonrió. Y yo sentí que algo en mí se partía en dos, pero mantuve esa sonrisa perfectamente intacta. A la hora del almuerzo salí de la oficina y busqué en Internet. Encontré a una abogada especialista en derecho familiar y societario. Pedí cita para la semana siguiente. Le pagué el anticipo en efectivo. No quería que nada apareciera en los estados de cuenta que Camila podía revisar. Esa misma tarde, cuando Camila salió a recoger a las niñas, entré al cuarto, abrí el cajón y fotografié todo el historial de mensajes con mi propio celular. Tomé los números de contacto importantes. Documenté fechas. Volví a poner todo en su lugar. Volví a bajar. Volví a ser el mismo Rafael de siempre. Por fuera. La reunión con la abogada fue una de las conversaciones más importantes de mi vida. Le conté todo. Las pruebas del teléfono. La duración de la relación. Mi situación como socio en la empresa. La estructura de nuestros activos familiares. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me hizo una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste la contabilidad completa de la empresa? No los reportes de Andrés. Los libros completos. Me quedé callado. La verdad es que nunca lo había hecho. Confiaba en Andrés completamente. Era mi mejor amigo. Él manejaba la parte financiera de los contratos grandes porque era mejor que yo en eso. Yo me enfocaba en la operación y los proyectos. La abogada no dijo nada más sobre eso. Solo anotó algo en su libreta. Esa semana, en la oficina, pedí acceso completo a la contabilidad bajo el pretexto de preparar una auditoría para un nuevo contrato gubernamental que requería estados financieros detallados. Era perfectamente creíble. Nadie sospechó nada. Me llevé todo a casa. 3 fines de semana seguidos, mientras Camila llevaba a las niñas a actividades, yo me senté en el estudio con una calculadora y los libros contables de los últimos 3 años. No soy contador. Pero soy ingeniero. Sé leer números. Sé encontrar inconsistencias. Y había muchas. Transferencias pequeñas a proveedores que yo no recordaba haber autorizado. Comisiones que no correspondían a ningún contrato que yo conociera. Pagos a empresas cuyos nombres nunca había escuchado. Contraté a un contador independiente para que revisara lo que yo había marcado. Le pagué en efectivo también. Le dije que era confidencial. Me llamó a los 10 días. Me dijo, Rafael, esto es grave. Hay un patrón sistemático de desvío de fondos durante al menos 2 años. El monto estimado es de $85.000. $85.000. Me tuve que sentar. Mi mejor amigo de 30 años. El padrino de mis hijas. Me había robado $85.000. Y me había robado a mi esposa. Estuve sentado en silencio durante probablemente 5 minutos. Y luego llamé a mi abogada y le dije, tenemos más material del que pensábamos. Necesito que esto sea perfecto. Que no haya ningún error. Ella me dijo, dame 3 semanas. Esas 3 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Seguir viviendo en esa casa. Seguir saludando a Andrés. Seguir siendo el mismo. Pero tenía un objetivo claro y eso me mantenía enfocado. Mi abogada contrató a un perito contable oficial para documentar el fraude de Andrés de manera que pudiera presentarse ante un tribunal. También contrató a un investigador privado para documentar la relación con Camila. No porque necesitara más pruebas emocionales, sino porque en mi país la infidelidad documentada tiene peso en los términos del divorcio. El investigador tardó 11 días. Me entregó un expediente. No lo abrí ese día. Lo guardé en la caja fuerte de mi oficina sin leerlo. Ya tenía suficiente. También, con guía de mi abogada, separé mis activos personales.
Dinero que había heredado de mi padre estaba mezclado en cuentas conjuntas. Todo salió de manera legal y documentada. Mi abogada fue muy clara, todo dentro de la ley. No quería darle a Camila ni a Andrés ninguna razón para contraatacar. Y hablé con mis hijas. Esa fue la parte más difícil de todo el proceso. Más que cualquier confrontación que vendría después. No les dije todo. Son niñas. Pero las preparé con cariño para que supieran que habría cambios en la familia. Valentina me preguntó directamente si me iba a separar de mamá. Le dije que las amaba. Que siempre estarían bien. Que pronto lo entenderían mejor. Se me quebró la voz. Soy humano. Pero lo que me mantuvo firme fue saber que lo que estaba haciendo era protegerlas. Proteger su futuro. Asegurar que tuvieran a un papá que pudo pararse en medio del caos y pensar con claridad. Cuando todo estuvo listo, tenía en mis manos el expediente del perito contable documentando el fraude. Las pruebas de la infidelidad. Los papeles del divorcio redactados desde mi posición más favorable. Los documentos para disolver la sociedad mercantil. Todo listo para ejecutarse simultáneamente. Un viernes. Elegí un viernes por una razón específica. Los viernes, según el investigador privado, era cuando Andrés salía temprano. Ya saben para qué. Ese viernes iba a ser el último. A las 9 de la mañana convoqué una reunión de socios. Sala de juntas. Solo Andrés, yo, y mi abogada, a quien presenté como asesora externa para un nuevo proyecto. Andrés llegó con su café. Sonriente. Como siempre. Le dije que tomara asiento. Que teníamos que revisar unos documentos. Puse 3 carpetas sobre la mesa. Sin decir nada. Las abrí una por una. La primera, el informe del perito contable. $85.000. Fechas exactas. Transferencias. Proveedores ficticios. Todo con nombres, números y firmas de autorización que eran de Andrés. La segunda, los papeles de disolución de la sociedad mercantil. Ya firmados por mí. Solo faltaba su firma. La tercera, el expediente del investigador privado. Fotos. Fechas. Lugares. Él y Camila. Andrés no dijo nada. Su café se enfrió en su mano. Su cara pasó del color normal a blanco en cuestión de segundos. Entonces hablé. Y estoy orgulloso de cómo lo hice, porque mi voz no tembló. Fue perfectamente tranquila. Le dije, tienes 2 opciones. La primera es firmar los papeles de disolución ahora, en mis términos, y devolver los 85.000 en 90 días. Si haces eso, no presento los cargos penales. La segunda opción es no firmar, y esta tarde llamo a la fiscalía. Intentó hablar. Intentó decirme que podíamos hablar de esto. Que éramos amigos. Que había una explicación. Mi abogada lo interrumpió. Le dijo que tenía 20 minutos para decidir y que podía llamar a su propio abogado si quería. Firmó en 16 minutos. Con manos que temblaban tanto que casi no se podía leer su firma, pero firmó. Cuando salió de esa sala parecía 10 años más viejo que cuando entró. Esa misma tarde, mientras él todavía estaba procesando lo que había pasado, los abogados le entregaron los papeles del divorcio a Camila en casa. Yo no estuve ahí. Tenía cosas más importantes que hacer. Recogí a Valentina y a Sofía del colegio. Las llevé a tomar helado al parque. Sofía eligió de fresa. Valentina de chocolate con chispas. Yo de vainilla. Y estuvimos ahí, en ese parque, un rato, y por primera vez en meses respiré de verdad. Actualización 1, hola de nuevo. Mucha gente me ha preguntado qué pasó después. Les debo una actualización. Lo primero, el proceso de divorcio comenzó formalmente. Camila contrató a un abogado bastante rápido, pero yo llevaba 2 meses de ventaja. Sus argumentos iniciales fueron básicamente negar todo. Luego, cuando quedó claro que las pruebas eran sólidas, cambió de táctica y empezó a hablar de problemas en el matrimonio y de que yo también tenía responsabilidad en el distanciamiento entre nosotros. Quizás tiene algo de razón.
No voy a pretender que fui el esposo perfecto durante 12 años. Pero seamos claros, ningún problema en un matrimonio justifica 1 año y 7 meses de mentiras y traición. Y ningún problema en una sociedad mercantil justifica robar $85.000. Lo segundo, y esto fue inesperado, Andrés le contó todo a su esposa, Elena. Creo que pensó que si él controlaba la narrativa, podía manejar las consecuencias. Error gravísimo. Elena no es una mujer que se quede callada. En menos de una semana había presentado ella misma los papeles del divorcio. Y a diferencia de Camila, Elena sí estaba furiosa. No devastada. ¿Furiosa? Hay una diferencia. La noticia del fraude se filtró entre los empleados de la empresa. No sé exactamente cómo, pero pasó. Y la reacción fue notable. Varias personas que llevan años trabajando conmigo me llamaron directamente para expresar su apoyo. Clientes importantes también llamaron. Eso significó mucho. Personalmente, estoy durmiendo mal. Estoy comiendo irregular. Estoy en un proceso que nadie que no ha pasado por esto puede entender del todo. Pero mis hijas durmieron en mi casa esta semana. Eso es lo que importa. Actualización 2. Esta es la más larga porque pasaron muchas cosas. El divorcio llegó a acuerdo fuera de los tribunales. Los términos: custodia principal de Valentina y Sofía conmigo. Visitas regulares con su madre. División de activos que reconoció mi contribución histórica a la empresa familiar. Camila se queda con la casa. Eso fue decisión mía. Las niñas crecieron ahí. No quería arrancarlas de su cuarto, de su jardín, de su colegio que queda a 5 minutos. El dolor que yo estoy procesando no tiene que ser el dolor de ellas también. Andrés, la disolución de la sociedad se completó según los términos que acordamos. El plazo de 90 días para devolver el dinero está corriendo. Por ahora, está cumpliendo. Pero aquí viene la parte que varios de ustedes van a disfrutar más. Me enteré, a través de una persona en común, que Andrés y Camila decidieron intentar estar juntos oficialmente. Después de todo, se dijeron, ya habían destruido sus respectivos matrimonios. Al menos que valiera la pena. Bien. Perfecto. Es su decisión. Pero lo que me contaron después es que la realidad de estar juntos resultó ser muy diferente a lo que imaginaron. Sin el secreto, sin la adrenalina de lo prohibido, sin tener cada uno una vida paralela que hacía que sus encuentros parecieran especiales, lo que quedó fueron dos personas con divorcios en proceso, deudas legales, reputaciones dañadas, y la presión enorme de saber que todos los que los rodean conocen exactamente cómo empezó su relación. No hice nada para que eso pasara. Eso fue consecuencia natural de las decisiones que ellos tomaron. Las cosas construidas sobre mentiras no necesitan que nadie las destruya. Se destruyen solas. Fin de la cita. Me la inventé yo. Puede que no sea original, pero en este momento me parece muy verdadera. Actualización 3, 6 meses. Voy a hacer esta actualización corta porque honestamente estoy en un lugar donde no necesito procesar tanto en voz alta. Es una buena señal. Andrés devolvió el dinero. Los 85.000. Dentro del plazo. Vendió cosas, liquidó inversiones, pero cumplió. Y voy a reconocerlo aquí porque la justicia también incluye reconocer cuando alguien cumple lo que prometió. No lo perdono. Pero reconozco que cumplió. La empresa está bien. Mejor que bien, honestamente. Contraté a un director financiero excelente. Cerramos 2 contratos importantes este trimestre. Sin Andrés. Sin tener que consultar cada decisión grande con alguien más. Mis hijas están bien. Valentina y Sofía son más resilientes de lo que yo pensaba. Los niños siempre lo son. Y sobre Camila y Andrés, me enteré en el supermercado. De la manera más mundana posible. Me crucé con una amiga en común en el pasillo de cereales. Ella no sabía cómo hablar conmigo. Después de un momento incómodo me dijo, ya sabes que ellos dos lo dejaron, ¿verdad? Le dije que no lo sabía. Asintió. Hace unas semanas. Él se fue del apartamento. Pagué mis cosas. Cargué mis bolsas. Manejé a casa. No sentí alegría.
Se los juro que no. Tampoco tristeza. Sentí algo más parecido a confirmación. Como cuando un cálculo estructural que hiciste meses antes resulta exactamente como lo predijiste. Las cosas construidas sobre mentiras no duran. Lo sabía. Y resultó ser cierto. Actualización 4, un año después. No pensé que volvería a escribir aquí. Pero debo esta última actualización a las miles de personas que leyeron esto, que me escribieron mensajes privados, que me dijeron que su historia se parecía a la mía, que me preguntaron si estaba bien. Estoy bien. No de la manera superficial en que la gente dice estoy bien cuando no lo está. Sino de verdad. Empecé terapia hace 8 meses. Algo que antes habría descartado sin pensarlo. Y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida adulta. No porque el terapeuta me dijera cosas que no sabía, sino porque me obligó a mirar de frente cosas que prefería ignorar. Sobre mí mismo. Sobre mi matrimonio. Sobre los patrones que quiero romper. La traición me rompió algo. Eso es verdad. Pero también me forzó a reconstruirme de una manera que creo que es más honesta que lo que era antes. Valentina y Sofía están bien. Sofía todavía me pregunta a veces si papá y mamá se van a volver a juntar. Le digo que no, pero que los dos la amamos igual. Valentina, que tiene 10 años y ya entiende más de lo que uno quisiera, me preguntó una vez si yo era feliz. Le dije que estaba trabajando en eso. Me tomó la mano y me dijo, yo te ayudo. Ese momento vale más que cualquier otra cosa en esta historia. La empresa está mejor que nunca. Ya no la veo como algo que construí con Andrés. La veo como algo que es completamente mío. Esa distinción importa más de lo que esperaba. Sobre Andrés, no hemos vuelto a hablar. No creo que lo hagamos. Hay pérdidas que simplemente se procesan y se guardan en algún lugar interno, sin necesidad de resolución. La amistad de 30 años está ahí, en algún lugar, pero ya no vive. Y luego está, esto. Que no sé muy bien cómo contarlo. Conocí a alguien. No la voy a llamar novia todavía porque tampoco quiero ponerle nombre a algo que todavía está encontrando su forma. Es alguien con quien hablo mucho. Que me hace preguntas que me obligan a pensar. Que el domingo pasado vino al parque con las niñas y Sofía le enseñó a distinguir hojas de diferentes árboles y ella le siguió la corriente con una paciencia y un genuino interés que me hizo sonreír de una manera que no recordaba. No sé qué va a ser esto. Pero me alegra que exista. Hace un año abrí un cajón y encontré un teléfono y pensé que mi vida se había terminado. Hoy entiendo que lo que se terminó era una versión de mi vida que ya no era real. Que era una construcción sobre arena que iba a caerse de todas formas, solo era cuestión de cuándo. Lo que empieza ahora es diferente. Es más pequeño en algunos sentidos. Más tranquilo. Más honesto. Y es completamente mío. Gracias a todos los que leyeron esto. A los que me escribieron. A los que dijeron que les ayudó saber que era posible salir del otro lado. Cuídense.